ejemplo, pues una paciente de 30 años con mamas muy grasas, tejidos más o menos castigados, que ya no quiere ser madre y que quiere el escote, bueno, que tiene 30 años y todavía quiere reducir su escote. Bien, podemos plantear ser una opción, evidentemente. Una paciente que te dice que tiene 60 años, la mama mantiene bastante densidad, es una mama potentita, pero te dice que ya, oye, que tiene 60 años y que ya todavía le gusta lucir sus escotes, que ya está acostumbrada a tener pecho toda su vida, que oye, que sí, que quiere menos pecho porque ya tiene una edad en la que está cansada, pero que tampoco quiere quedarse sin. Evidentemente el escenario es diferente. O una paciente con 20 años que tiene una mama muy glandular, que te dice que ya quiere una reducción, pecho chiquitito, que a ver, que sí, que quiere tener un poquito, pero que, porque al final es joven y quiere tener, pero que lo que quiere es el pecho con la máxima reducción posible, porque hace mucho deporte y ella lo que le molesta, y bueno, pues evidentemente es suma de variables y tenemos que ir individualmente analizando cada caso, ¿no? Para intentar un poco concretar, ¿vale? De esos ejemplos que más o menos os he explicado, ¿no? Esas variables que os he ido explicando antes, vamos a intentar orientar a qué haríamos, ¿vale? Primer caso, paciente que te dice, doctor, quiero que me reduzca todo lo que pueda, sin perder mama, sin quedarme plana, es lo típico que te dicen, pero reduzca usted todo lo que pueda. En este caso es evidente que el planteamiento de entrada sería no poner implantes, ¿vale? Ojo, hay pacientes en los que tienen una mama tan castigada y una mama tan extremadamente grasa que incluso haciendo unas reducciones extremas ponemos un implante chiquitín, pero son casos excepcionales. Lo normal cuando una paciente dice, doctor, quiero que me quite todo lo que pueda, vamos a plantear una reducción sin implantes. Doctor, redúzcame, pero ¿sabe qué? Que es que yo estoy acostumbrada a verme con pecho, que yo no quiero tener escote, o sea, quiero tener un escote definido porque a mí me gusta llevar mis escotitos, no los puedo lucir ahora porque tengo mucha mama, pero el escote me queda feo, y yo quiero tener oye, pues mi caralillo, tal. Evidentemente, de entrada, vamos a decantar la balanza hacia la utilización de implantes. Aquí, evidentemente, podemos entrar en otras variables, edades, constitución glandular y tal, pero de entrada, cuando una paciente te dice, quiero una reducción, pero de entrada tienes que abrir ahí la ventana de hipótesis de implante. En términos de estructura mamaria, mamas muy densas, de entrada vamos a tirar hacia la no utilización de implantes porque la propia glándula nos va a dar suficiente material para trabajar. Es cierto que, como decimos, depende de la edad de la paciente, del deseo y de muchos otros factores, podría estar indicada la utilización de implantes, pero cuanto menos de entrada, las mamas muy densas, el planteamiento inicial se va a orientar hacia la no utilización de implantes. En el otro extremo, mamas muy grasas. Lo contrario, mamas muy grasas, con mucha tendencia a la desestructuración, mamas que te van a dar poco juego. De entrada vamos a ir hacia el implante. ¿Por qué? Porque necesitarás un elemento que te aporte cierta densidad, cierta cohesión para permitir que la glándula la mama tenga un aspecto bonito, con independencia del volumen que quieras conseguir, tener un aspecto bonito y que te dé mínimo juego para que la paciente pueda lucir el pecho de alguna manera a su antojo, ¿no? ¿Qué pasa con respecto a las edades? Quizá la edad es el elemento que más te hace abrir el abanico, ¿no? Cuando hablamos de pacientes jóvenes, en las pacientes que hablábamos de hasta los 45 años más o menos, encontrabas pacientes que normalmente quizás es la edad un poquito más abierta, porque dependerá mucho de lo que la paciente quiera, de las características, quizá donde más variabilidad de mama hay, y entonces es quizá el escenario donde más se te abre, ¿no? De hecho, en los pacientes jóvenes ambas opciones son buenas. ¿De qué te dependerá? Pues de lo que quiera la paciente y de las características de mama. Hay que tener en cuenta que las pacientes jóvenes tienden a tener mamas más densas, pero es verdad que tienden a tener mamas que van a estar sujetas a mayor estrés, puesto que la mayoría de pacientes todavía no han sido madres, o si lo han sido no descartan serlo otra vez, porque son mamas que tienen mucho recorrido vital por delante, son mamas que de entrada tienen estructuras
no muy deterioradas, pero con una potencial deterioro a largo plazo, mucho estímulo hormonal. Entonces hay que sopesar un poquito el abanico, pero quizás el momento es el rango de edad donde las dos opciones están más igualadas, y lo que te va a hacer diferenciar es más las características de la mama y el deseo. A partir de ahí vas a jugar, ¿no? Te puedes encontrar pacientes muy jóvenes, con 20-25 años, con mamas extremadamente densas, y pacientes un poquito más mayores quizá, con mamas muy grasas, y ahí la opción se te equilibra bastante. Es importante tener en cuenta que aquí en general tenemos dos escenarios hipotéticos a largo plazo que hay que sopesar de forma muy clara. Tú colocas un implante, le das estabilidad a la paciente, le das estabilidad a la mama, por tanto son mamas que de entrada presupones que no van a tener que ser reintervenidas como consecuencia del deterioro de la mama, pero no puedes descartar que sean pacientes que se tengan que reintervenir a largo plazo como consecuencia de problemas con el implante. Recordemos que los implantes con poca probabilidad, pero tienen riesgos. Se pueden romper, se pueden encapsular. Paciente joven, contra más recorrido vital tengas, pues más probabilidad de que el implante se rompa o se deteriore. Por tanto, es verdad que descartas o reduces el riesgo de reintervenir en la paciente como consecuencia del deterioro de la mama, pero sí entra en juego la probabilidad de tener que reintervenir por deterioro del implante. En el otro lado, no pongo implante, evidentemente descarto la probabilidad de tener que intervenir por problemas derivados del implante, pero entra en juego la probabilidad de tener que reintervenir porque después de haber sido madre o de varias asociaciones de peso, etcétera, esta mama se desmorone, ¿vale? Las dos opciones tienen ahí ese juego, y entonces hay que analizar de forma muy clara con la paciente qué opciones prefiere. Curiosamente aquí muchas pacientes prefieren bueno, si me tengo que intervenir más adelante porque la mama se me ha deteriorado, pues yo me plantearé el implante. Pero es cierto que aquí quizás es la situación donde ambas alternativas están más igualadas. Franja media entre los 45 y los 65 años, normalmente la indicación global es implante. ¿Por qué? Porque son mamas ya a priori no van a sufrir el estímulo de la gestación. En general son mamas que ya han perdido entidad, ya son mamas un poquito menos densas, menos potentes, por tanto te permiten menos juego y la estabilidad estructural es más corta. Y por tanto necesitan un poquito más de apoyo. Generalmente son mamas que ya han sufrido cierto deterioro porque llevan ya un recorrido siendo grandes, para entendernos, importante, y por tanto son mamas que de entrada van a tener un poquito ahí la parte negativa, digamos, tiene un peso importante, y el implante nos ayuda a compensar esa variable. En general, por otro lado, también son pacientes que tienen una edad en las que todavía pues quieren lucirse el escote, quieren ir sin sujetador, quieren funcionar pues como de alguna manera no han podido funcionar durante los anteriores 15 años, y por tanto el implante que juega un papel importante. Otra vez paradójico son los pacientes mayores de 65 o 70 años. Aquí, aunque en general la indicación sería no poner implantes porque evitas problemas, porque no te preocupas si se rompen o no se rompen, es verdad que el riesgo de ruptura de un implante en un paciente de más de 65 años evidentemente es igual que la de 20, pero como el recorrido vital a priori va a ser más corto, es muy difícil que una paciente que se opere con 70 años se tenga que reintervenir por problemas con el implante. Pero de entrada es una variable que intentas evitar, es decir, no vas a introducirle variables extras, sobre todo cuando en general la paciente mayor lo que te pide es quitarse peso, quiere comodidad, quiere funcionar libre, quiere hacer su aquagym o sus deportes sin molestias, y por lo tanto generalmente el implante tiende a tener un menor peso, pero paradójicamente te encuentras con muchos pacientes que te piden el implante, a veces simplemente porque porque son pacientes, todavía cada vez la gente envejece mejor, y nos encontramos pacientes con 68 o 70 años que dicen que ellas, ¿por qué no van a tener su escotito? Que les gusta, que no lo han podido lucir durante muchos años y que lo quieren tener. Si son mamas muy grasas y con pieles muy castigadas, ahí el implante puede ser una variable. Pero es verdad que en general, pacientes de más de 65 años, la tendencia natural sería hacia no colocar implantes.